Bueno, y como se lo detallamos ayer, el paquete de reformas del presidente López Obrador incluye 18 reformas constitucionales y 2 modificaciones a leyes secundarias. Entre las reformas constitucionales se encuentra una reforma judicial, bueno, un paquete de medidas de reforma judicial. Pero ahora, al parecer, se añadirán 2 iniciativas más a ese gran paquete que está iniciando su discusión y que consisten en, por un lado, la reducción de 48 a 40 horas laborales y, por otra parte, otra iniciativa que ha provocado diversas reacciones, que se trata de nuevas condiciones para que sea menos sencillo impugnar la constitucionalidad o de frenar a través de amparos una ley aprobada por el Congreso, como recientemente ocurrió, recordemos, con la ley de la industria eléctrica. Y pues nos acompaña aquí el diputado Juan Ramiro Robledo, de la Comisión de Puntos Constitucionales, y quien es impulsor de esta iniciativa, pues para hablar sobre este tema, para que nos cuente de qué va esta iniciativa y el estatus en el que se encuentra. Muy buenas noches, diputado. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches. Bienvenido, diputado. Gracias. A ver, entonces, ¿cómo debemos entender esta iniciativa de la que apenas estamos conociendo? Estaba en el tintero y ahora salió, causó todas estas reacciones, se pospone su discusión. Yo la presenté desde octubre, antes de que se suscitara la discusión por lo que acaba de resolver la Corte, que en un empate de 2-2 ministros en una sala, el presidente ejerció su voto de calidad y en vía de amparo dictaron efectos generales en contra o respecto de la ley de la industria eléctrica y prácticamente la abrogaron, prácticamente la invalidaron pues toda por la vía del amparo. Eso no es permitido en la Constitución. La Constitución establece otro camino. El amparo aparte intocable. Ese sí es intocable. El amparo sirve para defenderse de todo, de una ley, de un acto administrativo, de un acto judicial, de cualquier cosa. Se abusa también del amparo con fines políticos, es otro tema que también lo podemos tocar después. Pero la Constitución establece otras formas, otros procedimientos para impugnar normas generales. El más conocido pues es el de la acción de inconstitucionalidad, que puede invocar la minoría legislativa cuando perdió una votación. La Constitución lo protege y le permite ir a la Corte, y la Corte, para anular lo que hizo todo el Poder Legislativo, sus 2 cámaras federales en el caso, pues requiere de las 2/3 partes de los ministros, es decir, una votación calificada para anular con efectos generales una ley. Muy bien, y en eso estamos de acuerdo. Hay quienes proponen que debería ser por unanimidad que un poder tumbe lo que hace otro. Pero ya está ahí y son los 2/3. 7 no son 2/3, 8 ministros sí, un poco más. ¿Qué sucede cuando una ley es declarada, o una norma, o un artículo de una ley, es declarada no inconstitucional? ¿En qué condición está? Nosotros proponemos que se reglamente y que se diga qué efectos, es decir, qué sucederá con esa norma que no alcanzó los 8 votos para ser invalidada. Hay un principio de la lógica que dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Si no se declaró inconstitucional, ¿por qué la vamos a considerar inconstitucional para que la vuelvan a impugnar? Por otra vía, las empresas interesadas, cualquier abogado cabildero, con los mismos argumentos, con los mismos agravios, pero ahora ante un juez de amparo. Y ese juez de amparo, sin permiso de la Constitución, lo que suele hacer en estos casos es suspender con efectos generales la ley de entrada con el amparo. Y después de que sentencia un solo juez de amparo, lo que no pudieron hacer 8 ministros, va con un colegiado que tiene 3 magistrados. Pero en asuntos que a la Corte le interesen o que se lo pidan o porque quiera hacerlo, los atrae. Se los quita al colegiado y se los lleva a una de sus salas para resolver estos amparos de fondo, que fue lo que sucedió en el caso de la industria eléctrica. Entonces, lo que no hacen 8 ministros lo puede hacer un juez de amparo o 2 ministros.
Hay otro principio del derecho que dice que quien puede lo más puede lo menos, pues aquí es al revés, quien puede lo menos puede lo más. Al parecer. Entonces, ¿en qué consiste la propuesta? En que se regule lo que no dice la ley para que las disposiciones, las normas generales que no se hayan declarado invalidadas, especifiquen cuál es su situación. Y lo que se propone es que no se puedan volver a impugnar por las mismas razones ante un juez de amparo. Por otros argumentos, sí. En la misma Constitución le da a los ministros la facultad de suplir la deficiencia de la queja de los que firmaron la acción de inconstitucionalidad. Si está mal hecha o si le faltan argumentos, los ministros lo pueden suplir. Bueno, tuvieron toda la oportunidad para hacerlo y no lo hicieron. Quiere decir que esas normas que no lograron invalidarse, pues le pertenecen al mundo jurídico. Ahí debe operar el principio de la presunción de validez de la ley. La ley cuando sale del Congreso, pues se presume válida. Claro. Si la Corte dice otra cosa, por votación calificada, muy bien, la podrá invalidar. Entonces en eso consiste, no en prohibir el amparo, no en quitarle a nadie el derecho de defenderse, pero sí en que con un subterfugio que no permite la Constitución de manera expresa, se atribuyan por otra vía la revisión de la misma litis que ya fue resuelta. Entonces es como sacar del limbo este tipo de temas y discusiones y que se aterricen de manera muy concreta. Una periodista del Universal el domingo, me parece, dice, o el lunes, dice, entonces ahora con 4 votos van ustedes a modificar la Constitución. No, no se trata de eso, no se trata de eso. Miren, le decía en la mañana en otra entrevista a algún colega de ustedes, pues bueno, lo que están haciendo con esa forma de darle vida o de volver a revisar la litis que ya fue resuelta, lo que están haciendo es invalidar la acción o desplazar la acción de inconstitucionalidad. Ya no batallen, ¿para qué andan juntando 167 firmas? Vayan con un solo juez de amparo. Sí, sí. Más sencillo. En los hechos eso es lo pues los jueces de amparo despachan esto con efectos generales. No lo permite la Constitución, pero se lo han arrogado. Porque existe el limbo. Con criterios, con jurisprudencia. Miren, la propuesta del presidente fundamentalmente toca un punto que es controversial y que es el fondo de la discusión en esa propuesta, que es modificar la forma de elegir a los ministros y a los magistrados y a los jueces a votación directa, no omitiendo los requisitos de idoneidad, de capacidad, de experiencia, de título, de profesión, no como se ha dicho. Después de pasar un primer filtro, pudieran ser refrendados o consultados o votados. Esa es una forma. Hay otras modalidades para lograr la participación ciudadana en la elección o en la designación de los ministros. No es el punto exactamente. Pero lo que hay en la Cámara, al lado de esta iniciativa, y van a empezar a presentarse otras iniciativas de diputados y diputadas, es ir al fondo de las cuestiones principales en materia de impartición de justicia, que es, 1, el amplísimo margen, prácticamente ilimitado, que el Poder Judicial se ha dado a sí mismo para interpretar la ley y la Constitución, al grado de resolver aún contra la letra de la Constitución, por interpretación de ellos. Afirman que existe un bloque de constitucionalidad en donde están algunos principios más allá de la letra escrita de la Constitución y que los ministros pueden bajar esos principios como el de democracia deliberativa o cualquier otro que se les ocurra decir y adaptarlo a la cuestión que estén resolviendo y por encima de la ley resuelven con esos principios. Le llaman el principialismo. Bueno, estamos de acuerdo que interprete la Constitución y la ley y que nos diga a los otros dos poderes qué está mal para que lo repongamos, pero no que dicte normas generales, pero no que dicte políticas públicas, que tenga un parámetro, ese margen de interpretación judicial, que esté muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer. Para esto hay otra cosa también muy importante, el uso político del amparo administrativo. En el año 11, igual que cuando se reformó el artículo primero, se modificó para el establecimiento de los derechos humanos y el enfoque y su
La figura como quedó en el primero, que ahora tiene una interpretación muy extendida, que también quisiéramos nosotros que se discutiera exactamente hasta dónde llega el alcance del artículo primero constitucional. Nosotros propondríamos que los derechos humanos sean para las personas físicas. Pero en la interpretación de muchos jueces, las personas morales, mercantiles, lucrativas, extranjeras, también tienen ese alcance de los mismos derechos humanos. Diputado, entonces con lo que sucedió ahora con esta especie de negociación que se acordó que se iba a ver más adelante este punto del que estamos hablando, ¿hay alguna ganancia en términos políticos? Porque se ha publicado que esto abriría la puerta para que una parte de las reformas que propuso el presidente López Obrador pues puedan discutirse y analizarse. Es como una especie de romper ese no o total que tiene la oposición. No, no hay nada de eso exactamente. Ahorita le explico. Nomás déjeme concluir con 2 palabras lo que le estaba diciendo. El interés legítimo está redactado de tal manera que permite que cualquier persona que no tenga nada que ver o simulando que tiene algo que ver, pida también amparo por lo que sea. Desde aquí, un abogado de la Colonia del Valle puede pedir que se pare una obra que está en la península sur. Entonces, eso también tiene que acotarse. El uso político del amparo administrativo y muchas otras cosas. ¿Qué pasó ahora con la pregunta? ¿Qué pasó? Bueno, que la iniciativa ahí estaba y cuando sucede esto de la Corte con Pérez Dayán y compañía, pues bueno, cobró vigencia el tema y bueno, pues yo presenté una propuesta precisamente para evitar eso, para regularlo previamente. Y entonces, ¿qué pasa? Preguntó el coordinador de Morena, pues, ¿qué pasa? Que está detenido en la Comisión de Justicia. No lo han incluido en el orden del día, pues porque yo creo que el presidente, que es panista, y ellos tienen una visión distinta de todo lo que yo estoy diciendo aquí, ahorita frente a ustedes. La ley antiamparo, ¿no? Pues sí, tiene una visión distinta, entonces lo está deteniendo. Bueno, pues entonces que lo empujen los secretarios como permite el reglamento. Entonces hizo la convocatoria por conducto de los secretarios de la Comisión de Justicia y fue cuando estalló esto, esta discusión que se hizo muy pública. ¿Y qué es lo que hizo? Hasta donde yo sé, pues es que Acción Nacional y el PRI probablemente le pidieron al coordinador que esperáramos que no afectáramos la organización del Parlamento abierto, que todas las iniciativas del presidente se pueden discutir frente a el público en el país, llamando a gente que opine sobre los diferentes temas, aquí en la Ciudad de México, en las 32 capitales de los estados del país y en otros espacios, y que a fin de que nada de eso se perturbe, mejor este tema se discuta previamente en ese Parlamento abierto. Yo no tengo ningún inconveniente, desde luego, y me parece pues razonable, no hay por qué quebrar las cosas adentro del Parlamento, que es donde debe haber acuerdos para que caminen los asuntos. Miren, esta es una iniciativa para discutir, para discutir en la comisión, y si se para en la comisión, para discutirla en el Pleno, y si el Pleno va al Senado, también se discute allá. Y si se aprueba por ambas cámaras, pues va a ser la Corte la que diga la última palabra. Además, ¿Cuál es el problema? No es una la Corte, diputado. Sí. Exactamente. Bueno, ¿cuál es el problema para ellos? Claro. Para quienes opinan Claro, ¿por qué diferente. haberla pospuesto? Es un poco la pregunta. Pero bueno, entonces ese destino va a formar parte de estas iniciativas que se van a discutir a través del Parlamento abierto y que después pues van a ser parte de estas votaciones, no como reforma constitucional, como reforma Esta es de una ley. Propuesta de reforma legal, pero puede Ley quedar en la secundaria. Constitución también pudiera quedar. Por lo pronto, no está planteada de esa manera. O bueno, No está planteada de esa manera. Está ¿Y se planteada como puede? una reforma a la ley que reglamenta la fracción 1 y 2 del artículo 105 constitucional. bueno. Pues está bien que se discuta. Importante esto de Eso que y no otros quede temas, en el limbo una cosa, ¿no? Que si no se declara inconstitucional algo, pues entonces Que se diga cuál es el alcance de esas normas. Claro. Diputado Juan Ramiro Robledo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Pues gracias a ustedes por permitirme dar esta explicación. Muy buenas noches, repetidamente estamos a sus órdenes. Muchas gracias, gracias, diputado. Y estaremos muy pendientes de cómo se dé este proceso. Tenemos que hacer una breve pausa y continuamos con más información.